Traigo un pedacito de pan para compartir contigo en esta hora y lo he tomado precisamente de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el versículo 5, el capítulo 5, versículo 1, que dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El mundo, mis amados, y las personas en general necesitan a alguien con quien identificarse. Necesitan a alguien que les dé una identidad, un reconocimiento como personas, como tal. De tal manera, pues, que nosotros, hablando geográficamente, somos reconocidos como ciudadanos salvadoreños, portamos una identificación que nos acredita como tales. Y hay ciertas palabras, hay ciertos modismos, hay ciertas maneras de expresarnos y de conducirnos que hablan de quiénes somos, hablan de nuestro origen, hablan de nuestra formación, hablan de nuestra cultura. La palabra de Dios y Dios mismo también nos llama a nosotros a que seamos imitadores de Él e identificarnos con Él como hijos de Dios que somos y como profesantes del cristianismo que decimos ser. Pero alguien pudiera preguntarse, bueno, pero yo cómo voy a ser imitador de Dios si a Dios nunca lo ha visto, nadie lo ha visto, no sabemos cómo es Él. Ahora te leo unas palabras del Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra con sus discípulos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, precisamente del versículo capítulo 14, versículo 6, dice Jesús así: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quizás pudiera ser la aseveración o el cuestionamiento que nosotros pudiéramos dar a este reto donde se nos llama a ser imitadores de Dios. Bueno, enséñenme cómo es Dios, pues enséñenme cómo es el Padre y es suficiente. Bueno, teniendo un ejemplo de Él, yo voy a poder imitarle. ¿Sabe la respuesta que le dio Jesús a sus discípulos? Le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí el Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos y diciéndoles que aquel Dios invisible, aquel Dios que nadie había visto, nunca nadie había conocido, se había hecho manifiesto a través de él, y quien conociera a Jesús conocía al Padre mismo, porque el Padre estaba en él y el Padre y él eran uno, como lo dice él en la palabra. Entonces, por eso es que Dios nos llama a imitarle a él a través de la vida de Jesucristo. Y él nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo generalmente quiere ser igual a su papá. Quiere tener las mismas cualidades de su papá, quiere tener los mismos deportes de su papá, quiere sentarse igual a su papá, quiere caminar igual a su papá, quiere que le digan que se parece a su papá. Porque para él es una honra, para él es un orgullo. Él se siente realizado, identificado, con identidad al compararlo con su padre. Pues de igual manera Dios, mis amados, nos llama a nosotros a que seamos como Él es, para que esto vaya afirmando nuestra identidad con Dios como hijos de Él. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos que el Señor Jesucristo nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra y que pueden ser un reto para nuestra vida, para comenzar a imitar si es que no lo hemos hecho? Aunque entendería yo que sí, pero si al caso hay alguna duda en este sentido, comenzar a imitar a Dios. Bueno, una de las maneras como podemos imitar a Dios es a través de mostrar la misma misericordia que Él muestra para con nosotros cada día.
Dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y Él hace llover sobre justos y sobre injustos, hace llover sobre buenos y sobre malos, la siembra y la cosecha de la tierra se da y se recoge para buenos y para malos, etcétera, etcétera. Pero hay un ejemplo bien claro que yo quiero traer a tu memoria y que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Nos relata un evento en el cual el Señor Jesucristo se ve cuando Él estaba en el templo. Un grupo de, dice la palabra, de escribas y fariseos llevaron a una mujer que había sido encontrada en adulterio y comienzan a cuestionar a Jesús de que la ley de Moisés decía que a tales mujeres había que apedrearlas, pero ¿cuál era la opinión de Él? ¿Qué era lo que Él decía en este sentido? ¿Sabes lo que Jesús contestó? Y ahí vemos cómo la misericordia de Dios se hace manifiesta. Primero confronta a sus acusadores. ¿Sabes por qué, mis amados? Porque es fácil señalar los defectos. Es fácil señalar el pecado de otro. Pero difícilmente hay alguien que sea completamente honesto y reconozca sus fallas antes de ir en juicio contra su hermano. Y dice el Señor, les dice Él a ellos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabes lo que pasó, verdad? Dice que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le contesta, no hay ninguno, Señor, no hay ninguno. Y le dice, entonces ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Cómo Jesús muestra la misericordia de Dios para el pecador. Él no agarró una piedra, bueno, entonces como yo soy santo, prepárate, yo sí te voy a agarrar a pedrada, ¿verdad? Porque es lo que mereces. No, la respuesta de Jesús para esta mujer fue, ni yo te condeno, vete y no peques más. Un ejemplo de misericordia de parte de Dios para la vida del pecador, un ejemplo de misericordia de parte de Dios para nuestras vidas, que muchas veces le fallamos al Señor a través de nuestra desobediencia, a través de nuestra rebeldía a su palabra, pero cuando venimos delante de Él y somos expuestos delante de Él y tenemos un corazón que reconoce verdaderamente su falla, las palabras del Señor son, mira, yo no te condeno tampoco, porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Así es que vete, pero recuerda una cosa, no peques más. Hay otro ejemplo que nosotros podemos imitar en la vida del Señor y es un ejemplo de sabiduría. Dios nos llama a ser misericordiosos, pero también, mis amados, nos llama a ser sabios. Sabios en nuestras decisiones, sabios en nuestra manera de ver las cosas. Que entendamos que hay principios detrás de todo. Los principios de Dios son aquellos que deben regir nuestra conducta y son los que deben guiarnos a nosotros para tomar las mejores decisiones, las decisiones correctas en nuestro diario vivir. En Mateo, en el capítulo 22, versículos del 15 al 22, encontramos al Señor y nuevamente, una vez más, los fariseos consultaron a Él para sorprenderle, dice la Escritura, para ver qué era lo que Él decía. El gobierno, el imperio romano estaba gobernando para ese entonces la nación de Israel, y en un momento para hacer que los romanos se volvieran en contra del Señor, lo llaman y le dicen, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué hay gente que se acerca maliciosamente a nosotros preguntándonos algunas cosas, cuando quizás ellos ya tienen la respuesta a las cosas?
Solamente quieren tentarnos, solamente quieren ponernos un tropiezo, solamente quieren argumentar nada más. Y esto era el propósito de estos fariseos en su corazón contra Jesús. Pero cuando ellos les preguntan, ¿es lícito dar a César el tributo o no? Jesús les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Les dice, vamos, tráiganme un denario. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Les pregunta él. Y ellos le contestaron, obviamente, de César. Ajá. Entonces, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo tiene un lugar en este mundo y todo debe tener un lugar en nuestra vida. Mis amados, al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Es una manera sabia de vivir. Pero ¿qué es de Dios, mis amados? A Dios le pertenece nuestra vida. Él nos compró con su sangre preciosa. A Dios le pertenece la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no he de estar yo en comunión con el Señor sabiendo que Él es el que va a tomar la decisión de quiénes son los que están con Él por la eternidad y quiénes no? Él es el único, dice la palabra, y es al que debemos de temerle porque es el único que puede mandar nuestra alma al infierno. Así es que, mis amados, debemos de imitar la conducta de Dios a través de Jesús, en su misericordia, en su sabiduría, pero también en su amor. Romanos 5:8, el apóstol Pablo nos dice algo tremendo, porque fíjense bien, vivimos una situación dura, muy difícil y se vive generalmente en todo el mundo, una situación de mucha violencia, de mucha falta de tolerancia, de falta de amor. Y entonces para las personas, hay muchas personas que la vida no vale nada, no vale nada. Se mata hoy a una persona como, es más fácil quizás matar a una persona que matar a un animal. Pero dice la Escritura, un ejemplo de amor de parte de Dios para nosotros y un ejemplo a imitar es este. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Imagínate qué muestra de amor más grande la del Señor, que cuando nosotros no merecíamos ese sacrificio. Nosotros no merecíamos que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Él dio su vida, no importando que éramos sus enemigos. Porque Él quería salvarnos, Él quería restaurarnos, Él quería librarnos de la condenación eterna. Por eso, mis amados, es que Él tomó esa decisión. Y otro ejemplo que está ligado con el amor, mis amados, es la obediencia. Mateo 26 nos dice así, hablando de la obediencia del Señor Jesús. Fíjate que cualquiera pudo haber pensado que el sacrificio de Jesús fue fácil para él. No, llega un momento en su caminar, en el cumplimiento de su propósito en este mundo, cuando él se ve a las puertas del sacrificio, cuando él se ve siendo separado del Padre a causa del cúmulo de pecados que iba a ser cargado sobre él, el pecado de toda la humanidad cargado sobre él, mis amados, que él de repente siente aquella congoja, aquel estrés, aquella cosa que dice la palabra que fue de tal grado el estrés que él tenía que empezó a sudar grandes gotas de sangre. ¿Y saben lo que el Señor Jesús le dijo al Padre? Le dice así, Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, le dice a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y él sabía cuál era el propósito del Padre al mandarlo a la tierra. Señor, Padre eterno, no sea como yo quiero. No importa mi aflicción, no importa mi dolor, no importa mi sacrificio, Señor. Yo he venido para hacer tu voluntad. Jesús nos muestra, mis amados, a través de su vida, la misericordia, la sabiduría,
el amor y la obediencia. Un bonito reto para ti y para mí. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Dice así. Filipenses 2 del 5 al 9. Yo te lo leo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Mis amados, la diferencia la marcó la actitud de Jesús delante del llamado del Padre Celestial. Él nos llama en esta hora a que nosotros podamos tener esa actitud. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos una identidad, queremos identificarnos con alguien, queremos tomar un nombre. Jesús te ha dado un nombre, te ha hecho su hijo, hijo de Dios. ¿Quieres una identidad? Imítalo a Él. Aparta tus ojos del mundo, aparta tus ojos de la maldad, aparta tus ojos de la perdición, y que tus ojos puedan estar puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación, y que podemos imitar, mis amados, a través del ejercicio diario de poner en práctica su palabra, su misericordia, su sabiduría, su amor y su obediencia. Es un bonito reto que Dios nos deja en esta hora. Y recuerda una cosa, el fruto desde el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Mantenernos en comunión con Él, rendir nuestra vida a Él, rendir nuestra voluntad a Él y dejar que Él se manifieste a través de nosotros, porque ese es el reto. Jesús vino a mostrar al Padre y le dijo a sus discípulos: Felipe, me preguntas por el Padre, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces?, le dice Jesús. Mis amados, que nosotros podamos un día llegar a decir que si alguien quiere conocer al Padre, que si alguien quiere conocer a Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vea el ejemplo de vida que nosotros le estamos dando. Que Dios te bendiga y recuerda una cosa: esfuérzate y sé valiente. No entregues lo que es tuyo, aquello por lo cual el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por ti. Sí, tu salvación y tu vida eterna. Si el mensaje que acabas de escuchar ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal y juntos compartamos un pedacito de pan con el mundo entero.